Bienvenidos a La Ley del Montes y hoy nos acompaña el doctor Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación, una de las personas que tiene la batuta en términos económicos y de planeación nacional en el gobierno del doctor Gustavo Petro. Esta conversación la teníamos pendiente y le agradezco mucho, doctor González, su tiempo que se lo dedica a La Ley del Montes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, entonces empecemos esta conversación, mi apreciado doctor González, por el tema que tiene mucho que ver con la ejecución del presupuesto nacional. Es un tema que ha venido rodando en las últimas semanas a nivel nacional. Quería conocer su impresión y sobre todo las razones por las cuales esa ejecución ha sido tan baja en el primer semestre del año. Sí, no, lo primero que yo diría es, depende de cómo se mire la dinámica de ejecución. El ministro Bonilla, cuando estuvimos en el Congreso la semana pasada, mostraba el primer semestre de cada gobierno. Y cuando uno se compara con el primer semestre de los gobiernos anteriores, pues no estamos mal, digamos, estamos en el promedio. Entonces, ese puede ser, eso no es para justificar, pero para decir, primero, cuando un gobierno comienza es muy difícil, son ministros nuevos, es una nueva lógica. Entonces, digamos que en general estamos en el promedio del primer semestre de los anteriores gobiernos. Ahora, sí es claro, y el presidente lo ha dicho, y cuando el presidente se desespera y pide ejecución, pues sí es claro que en el tema de inversión podríamos ir muchísimo mejor y podríamos estar moviendo mucho más recursos, porque la economía, como ustedes han visto, el dato del DANE de la semana pasada, un crecimiento de 0,3% no es crecimiento, es como si estuviéramos en un momento de estancamiento. Yo no creo que vamos a seguir hacia abajo, yo creo que vamos a empezar otra vez a crecer. Pero entonces en estos momentos es muy importante incentivar la dinámica del sector público. Y entonces yo creo que una de las metas del gobierno es decir, activemos rápido el presupuesto de vivienda, el presupuesto de vías públicas, construcción, vías terciarias, de tal manera que efectivamente se reactive la economía. Por cada peso de inversión pública, el cálculo de nosotros es que se generan 4 pesos de inversión privada. Entonces, efectivamente, el Estado tiene una fuerza de apalancamiento muy fuerte, Sí, muy pero potente. doctor González, y le digo, poniéndome en los zapatos de los colombianos, de la inmensa mayoría de los colombianos, es decir, después del esfuerzo tan grande que se hace por parte de los contribuyentes y por parte también del Congreso y del propio gobierno, pues lograr la aprobación de una reforma tributaria de casi 22 billones de pesos, es decir, que los ministerios estén tan lentos en la ejecución de los presupuestos, eso no es motivo de preocupación, digamos. Estamos en un ritmo normal si se compara con los anteriores gobiernos. Así estamos. Sí, y podemos estar mucho mejor, ¿no? Yo estoy de acuerdo con usted, es una responsabilidad de todos nosotros. Y como usted dice, pues la reforma tributaria fue una reforma bastante buena, una reforma progresiva en el sentido de que no tocó a la clase media baja ni a los pobres, pero efectivamente yo creo que el Estado colombiano tiene que reflexionar sobre su capacidad de acción, sobre su capacidad de ejecución, que en general es un aparato muy lento, muy burocrático, y sobre todo hay un punto que a mí me preocupa mucho, es la falta de articulación del gobierno nacional con las alcaldías y gobernadores. Si esto fuera más ágil, pues podríamos entre todos mover más rápidamente los recursos. Y yo he insistido mucho desde planeación en la necesidad de que haya mucha mayor articulación entre alcaldes, gobernadores y gobierno nacional. Es que ciudades como Barranquilla, como Cali, Medellín, Bogotá tienen un volumen de recursos muy importantes que si estuvieran amarrados y articulados a las dinámicas de gobierno nacional, pues lograríamos cambios muy importantes. Sí.
Doctor González, usted tocó en la primera pregunta otro tema que me gustaría conversar con usted. El estancamiento, esa desaceleración de la economía con tan poco crecimiento, un 0,3% de crecimiento es realmente muy bajo. ¿Qué lectura está haciendo el gobierno de ese resultado? ¿Tiene que ver con temas internacionales? ¿Tiene que ver con temas nacionales? ¿Qué es lo que está pasando? Pues yo creo que hay un tema internacional, efectivamente hay una cadena de demanda, pero hay un problema nuestro y es que todavía no logramos consolidar un mercado interno, que todavía no logramos la integración entre los distintos municipios, departamentos, una integración nacional. Y entonces estamos recibiendo pues todos los efectos de las dinámicas internacionales. Es que la situación de una economía como la colombiana, como la economía latinoamericana, es que dependemos mucho de lo que pasa a nivel internacional. El Banco de la República, por ejemplo, no puede hacer casi nada frente a los movimientos de tasa de interés que haga el Banco de la Reserva Federal, no puede hacer casi nada frente a los movimientos internacionales del dólar. Entonces, estas son economías que están muy dependientes de dinámicas internacionales. Entonces, la única forma en el largo plazo de contrarrestar eso es que nosotros lográramos consolidar un mercado interno mucho más fuerte que tenemos, que hubiera unas dinámicas entre nosotros, menos importación de alimentos, por ejemplo. Es que seguimos importando casi 12 millones de toneladas de alimentos, que tuviéramos unos procesos de desarrollo interno de mercados domésticos mucho más fuertes. Eso nos ayudaría a protegernos bastante de las fluctuaciones del capital internacional y de los movimientos internacionales. Entonces, acabamos de pasar la bonanza, el rebote después de la pandemia, entonces la economía está otra vez como estabilizándose para encontrar lo que uno pudiera llamar el ritmo normal de la actividad económica, pero si no nos podemos descuidar con este 0,3, yo no soy pesimista en el sentido de que vayamos a caer. Yo creo que llegamos a un punto bajito, pero podemos seguir creciendo. Mu- Muy bien. Nos acompaña esta noche en la Ley del Montes el director del Departamento Nacional de Planeación, el doctor Jorge Iván González. Ya regresamos, estamos transmitiendo desde el Hotel El Prado en Barranquilla. Seguimos en la Ley del Montes conversando hoy con el doctor Jorge Iván González, director de Planeación Nacional. Estamos preguntando sobre la situación del país, la coyuntura económica que nos inquieta tanto, las proyecciones que se tienen desde el Departamento Nacional de Planeación para lo que van a ser las cifras económicas, macroeconómicas del país este año. Pero doctor González, usted me comentaba hace un momento de la desarticulación que existe en Colombia entre lo que es esa dinámica propia que tienen las entidades del Estado a nivel nacional y las regiones. Y como le estamos haciendo la entrevista desde la región Caribe, quiero preguntarle a qué se debe eso. ¿Eso es producto de ese centralismo tan arraigado que tenemos en Colombia, donde todas las decisiones se toman en Bogotá, o eso es producto de qué? Oh, yo no creo que haya centralismo. Bueno, habría que ver la diferencia. Yo creo que ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla tienen unos márgenes fiscales muy importantes. Nosotros estuvimos conversando la semana pasada con el alcalde de Barranquilla y él se quejaba de que a veces siente un poder muy fuerte del gobierno central, pero un poco la contraargumentación mía es que las grandes ciudades tienen todos los instrumentos fiscales que consideren pertinentes. De la ley 388, para quienes nos están viendo, escuchando, la ley 388 del 97 le da a estas grandes ciudades, las cuatro grandes ciudades del país, todos los instrumentos fiscales. Pueden cobrar derechos de edificabilidad, pueden cobrar por congestión, pueden cobrar plusvalías, pueden cobrar primas de localización. Es decir, cuando una ciudad grande o incluso intermedia se queja de centralismo, yo digo, no tiene sentido. La pregunta que hay que hacerle a esas grandes ciudades, empezando por Bogotá, es por qué no cobran por congestión, por qué no están cobrando derechos de edificabilidad, por qué no cobran primas de localización.
Es decir, el margen fiscal de las ciudades intermedias y grandes es muy potente. Ese es un tema. El otro tema es lo que pueda pasar con ciudades pequeñas, en donde yo sí creo que hace falta mirar con más cuidado, darles mayores posibilidades de recursos y con los departamentos. Yo sí estoy de acuerdo con los gobernadores, los departamentos no tienen instrumentos fiscales. Los departamentos tienen una limitación fiscal enorme. Los departamentos deberían tener mucho más recursos propios. Los departamentos deberían tener, sobre todo los grandes departamentos, mayor autonomía fiscal. Los departamentos deberían tener más posibilidades de obtener recursos. Cuando uno mira las dinámicas fiscales de los departamentos están como estancadas, porque no tienen margen. Vuelvo a decir, una ciudad puede ser, si usted me permite la expresión, lo que le dé la gana, pero un departamento no. Yo le puedo preguntar a Barranquilla, como le pregunto a Bogotá, ¿por qué no está cobrando por congestión? Explíqueme Barranquilla, explíqueme Bogotá, ¿por qué no cobra derechos de edificabilidad? Explíqueme por qué no aumenta la tarifa de ICA. Yo le puedo preguntar eso a las ciudades. Pues los departamentos no tienen margen. Nosotros tenemos en planeación lo que hemos llamado la misión de descentralización, en donde nosotros sí quisiéramos, dentro de 8 meses, 9 meses que tenemos el informe final, proponer mecanismos para que los departamentos tengan más margen fiscal. Los departamentos, llamémoslo así, de las áreas urbanas del país. Ahora, otra cosa son departamentos como el Chocó, Vaupés, Pichada, Guainía, Caquetá, Amazonas. Mi opinión como planeación es que esos departamentos tienen que recibir recursos, no por población, sino porque tienen la riqueza ambiental del país, la riqueza ambiental del planeta Tierra. En el mundo ideal para mí, yo me imagino unos criterios de distribución de recursos para los departamentos como Cundinamarca, Valle, Atlántico, Bolívar. Y otro criterio de distribución de recursos para los departamentos de toda la región de la Amazonía y el litoral pacífico, en donde uno les diga, mire, ustedes van a recibir recursos porque tienen árboles, porque tienen selva y porque tienen ríos. Ese es un cambio sustantivo. Sí, Y pero nosotros quisiéramos mover eso desde planeación. ¿Y quién responde por eso? Pues tienen que ser Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá, las que le empiezan a transferir recursos a estos departamentos porque tienen el agua y tienen las selvas. ya. Ese es un cambio sustantivo. Los departamentos de la Amazonía no son comparables. No tratemos de compararlos a los departamentos de Antioquia, Y, Valle, Atlántico. pero doctor González, ¿y eso cómo se logra? Es decir, ¿cómo se logra eso que usted está planeando, que está planteando, que me parece bien interesante? ¿Cómo se logra eso? ¿Mediante una Pues ley? nosotros estamos diciendo, miremos qué es lo que está pasando con el Sistema General de Participaciones. El Sistema General de Participaciones en el fondo supone implícitamente que usted puede comparar Atlántico y Antioquia con la Amazonía. No se pueden comparar, no se pueden comparar. Entonces, lo primero yo creo que es abrir el debate. Una de las funciones que tiene planeación es opinar y abrir los debates. Ahora, si ustedes desde los medios, si desde la academia, vamos viendo que esto suena razonable, yo le digo a usted, entreguémosle plata a la Amazonía simplemente porque tiene, simplemente no, porque tiene árboles, porque tiene selva y porque tiene ríos. Y entonces no la comparemos, no se nos puede meter en la cabeza que es comparable a Antioquia. Y Muy entonces bien. si yo empiezo a entender eso, entonces modificamos todas las relaciones fiscales nacionales. Y entonces decimos, ¿qué hacemos con la Amazonía? Pues recuperemos los bosques, reforestemos, y entonces en la medida que vamos reforestando, las poblaciones que viven en la Amazonía van a tener mejores condiciones de vida, pero no porque les transfiramos recursos, sino porque tenemos unos grandes proyectos de dimensión planetaria para recuperar la Amazonía y el litoral pacífico. Muy muy bien, doctor González. Esta noche nos acompaña en la Ley del Montes el doctor Jorge Iván González.
Después de este corte comercial regresamos. Estamos transmitiendo desde el Hotel El Prado en Barranquilla. Ya regresamos. Seguimos en la Ley del Montes conversando esta noche con el doctor Jorge Iván González, director nacional de planeación. Bueno, uno de los retos que le impuso a usted y que le impuso en general al gobierno el presidente Petro tiene que ver con el catastro multipropósito, que es uno de esos rezagos históricos que tiene Colombia y que la idea es que en estos 4 años, en este cuatrenio, se logre modernizar. ¿Qué tanto se puede lograr esa meta, mi apreciado doctor González? Lo primero que yo creo que es un gran cambio en el sector agropecuario. Yo creo que es la gran revolución agropecuaria, es la gran revolución del país. El plan de desarrollo tiene como eje central el ordenamiento del territorio y el tema de catastro es una pieza fundamental. El gobierno lo ha dicho, el presidente lo ha dicho de varias maneras. El Instituto Geográfico Agroinco-IGACI, el IGA, que es el que coordina toda la política catastral del país, lo ha dicho el presidente, no tendrá restricciones de recursos. Tanto en la edición presupuestal del 2023 como en el proyecto de presupuesto del 2024, al IGA se le ha dado y se le va a dar la plata que pueda gastar. El IGA tiene las dificultades tecnológicas. El director del IGA está haciendo un esfuerzo enorme por actualizar desde el punto de vista tecnológico el instituto, por mejorar la delegación catastral. Pero este es un reto enorme porque Colombia, cuando empezó este gobierno, tenía solamente el 9% de catastro multipropósito. La idea del gobierno es llegar en estos 4 años al 70%. Eso nos va a permitir lo que ya existen en las ciudades. En Barranquilla, usted no puede montar una cantina donde le dé la gana. Usted no puede en Barranquilla decir en esta casa, desde ahora esto se convierte en cantina. Usted no lo puede hacer. La idea con el catastro multipropósito, además de los efectos fiscales que eso favorece, la tributación, es decir, mire, en esta región, pongo un ejemplo, en el Valle del Sinaí y San Jorge, esta es una zona agrícola, usted no puede tener una vaca por hectárea. Si usted insiste en tener una vaca por hectárea, pues yo le cobro un predial alto del 30 por mil, del 35 por mil. Así como si en Barranquilla usted tiene un lote de engorde, pues yo le cobro un predial muy alto. ¿Por qué? Porque la ciudad no le permite a usted tener lotes de engorde cuando hay unas necesidades urbanísticas. Entonces el catastro multipropósito es la gran transformación del país. Es la expresión de la modernización del sector agropecuario. Es que estos temas los resolvió Europa, Inglaterra, Francia resolvieron estos problemas en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Cuando nosotros decimos en el plan de desarrollo que el ordenamiento del territorio es lo más importante, pues eso en Francia ya se resolvió hace más de un siglo. Francia ordenó el territorio hace más de un siglo. Nosotros todavía no sabemos bien qué es páramo, no sabemos bien cuáles son los baldíos, no hemos titulado, el 60% de las posesiones agrícolas no están tituladas. No, Entonces creo que esa es la gran revolución. sí. No, con ese rezago, doctor González, es muy difícil avanzar. Pero le quiero también ya para ir redondeando la entrevista y le agradezco mucho su tiempo, mi estimado doctor González, le quiero preguntar por el tema de La Guajira. El gobierno recientemente estuvo en La Guajira, se tomaron unas medidas de excepción extraordinarias en lo que tiene que ver con toda la crisis ambiental, social, de salud y demás que vive el departamento de La Guajira. Pero, doctor González, ¿por qué la plata de la regalía, que son multimillonarias, no se alcanzan a ver en un departamento como La Guajira, por ejemplo? Y ¿Qué es lo que pasa en esos esa es casos? la pregunta. La pregunta que me hago de planeación es por qué regiones tan ricas tienen hogares tan pobres. Nosotros hemos gastado, nosotros digo el país, en 10 años, entre el 2012 y el 2022, casi 5 billones de pesos de regalías para La Guajira. ¿Qué es lo que está pasando? Pues es una pregunta absolutamente complicada. Primero, yo creo que ha faltado una visión de largo plazo. Yo creo que en La Guajira nos hemos afanado tratando de resolver problemas estructurales de manera inmediata, poniendo unas bombas a los pozos, pero las bombas las ponemos
y a los 6 meses la bomba ya no funciona. No hemos resuelto el principal problema de La Guajira, que es una asimetría en el ordenamiento del territorio. Gran parte del territorio de La Guajira no está respetando su vocación. Entonces yo creo que ese es un tema central. El otro tema complicadísimo es que el problema del agua, usted no lo resuelve en 15 días. Usted necesita montar un proyecto a 10 o 15 años. Entonces, frente a la pregunta, que es la pregunta complicadísima, pues no solamente para La Guajira, para el Magdalena Medio lleva más de 100 años sacando petróleo y mire las condiciones de la población. O mire Buenaventura, junto con Cartagena, o mire Cartagena. Es decir, puertos como Buenaventura y Cartagena es inaceptable que tengan lugares tan pobres, porque por ahí pasa toda la riqueza de este país. Entonces, es una pregunta en donde planeación tiene que responder. Y yo digo, una de las respuestas es la falta de perspectiva de largo plazo. Usted no puede llegar a La Guajira diciendo que este problema se resuelve en 15 días. Usted tiene que empezar a desarrollar unas estrategias a 10 o 15 años. Eso es lo que a nosotros nos ha faltado, además de todos los temas de corrupción. Pero entonces yo no pondría el tema de corrupción de primero. Yo lo que diría es, hemos tenido los recursos. La conclusión mía es que Colombia ha tenido recursos suficientes porque es un país muy rico para potenciar desarrollos económicos. Nos ha faltado planeación, nos ha faltado visión de largo plazo. Entonces, esa es un poco la situación con La Guajira. Cuando estuvimos en la Corte Constitucional, yo le decía a los magistrados, estos decretos de emergencia son el primer paso para una transformación estructural de La Guajira. Y yo creo que podemos hacerlo. Y desde planeación es nuestro compromiso mirar cómo se piensan estrategias a 10 o 15 años. Muy bien. Esta noche nos ha acompañado en la Ley del Montes el director nacional de planeación, el doctor Jorge Iván González. Y de verdad que le agradezco mucho, doctor González, por la manera como hemos analizado la situación de la economía nacional, los proyectos que tiene desde planeación y particularmente el caso de La Guajira en Colombia. Muchas gracias, doctor González, y le mando un abrazo. No, a usted muchísimas gracias. A todas las personas que nos ven, que nos oyen, muchísimas gracias por la invitación. Y también yo le digo, ayúdenos desde los medios. Es decir, Planeación Nacional necesita que ustedes nos colaboren. Yo creo que estas propuestas son razonables. Entonces, ayúdenos ustedes a pensar el país con una visión estratégica. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias por la recomendación. Y a todos ustedes, un abrazo.